Tengo una forma de pensar muy diferente porque no soy católica, más bien soy budista y tengo mucho los conceptos de esa forma de pensar, ¿no? Del budismo zen, del minimalismo, del silencio, de entre menos más. Puedo pintar muy bien, pero la pintura me limita. Uno, porque la pintura tarda mucho en secarse, ¿no? Y otro, porque nomás dice una sola cosa. Es una imagen plasmada. Mientras que en el libro tenemos todas una secuencia, casi es como un cine, ¿no? Que hay movimiento, hay espontaneidad, en lo efímero, la nada. Yo siempre ligada a la naturaleza, más que a la forma humana, ¿no? Se me hace muy complejo el ser humano, muy difícil, ¿no? En la naturaleza me comunica mucho más, que sin conflictos. Tengo más liga hacia ese espíritu de la naturaleza, que con libertad me puedo relacionar. Tengo hábitos que son de monasterio budista, ¿no? Y hago meditación, hago mis ejercicios. Para mí es muy importante mis ejercicios de Kung Fu, de Tai Chi, Daojin y gimnasia china, que los hago diario. Y todo eso me deja espacio para crear algo. No sé cómo lo voy a desarrollar, cómo lo voy a imprimir según el papel que tengo. Tengo mucho papel, porque cada vez que me voy, regreso con las maletas llenas de papel, ¿no? Crecí con libros, con lecturas, Las Mil y Una Noches, Moby Dick. Bueno, yo leía muchísimo y aprendí a leer y escribir muy chiquita, porque copiaba los periódicos. Era muy inquieta, era muy traviesa, y para tenerme quieta me decía, por favor, cópiame este periódico. Y sin querer, en un tiempo ya sabía yo leer y escribir. Entonces, la parte gráfica la absorbí desde muy pequeña, y el amor por los libros y por los impresos para mí siempre fue muy valioso. Había una revista para señoras, traían patrones para cortar ropa. Los libros de viaje para mí eran básicos. Yo viajaba, ¿no? En el mapa mundi tengo un globo. Cuando tenía 6 años dije, quiero vivir en Inglaterra y en Ámsterdam. Al final viví en Inglaterra y viví en Ámsterdam. Entonces esa es mi formación. Yo iba a la escuela de danza y de música, en la superior. Tenía que estudiar el piano, entonces no tenía yo tiempo para ver televisión. Ya en la prepa, pues la biblioteca de la prepa 1 era maravillosa. Entonces ese recinto como espacio de sabiduría para mí era un refugio. En ese tiempo yo no sabía que era meditación. Para mí era como irme a sentar, a tener ese silencio de los lectores que están leyendo y todo. Era para mí increíble. Entré en 55 a la escuela de arquitectura. Y estudié arquitectura porque mi papá, él estudió arquitectura en San Carlos en 1902 y estaba ligada siempre a la pintura. Entonces se estudiaba historia del arte, dibujo, escultura. Tuve de maestro
compañeros que fueron de mi papá, de San Carlos, el maestro Fidias Elizondo, que nos daba modelado, el maestro Mariscal, que nos daba geometría descriptiva. Luego tenía yo al maestro Serrano, Luis G. Serrano, que inventó la perspectiva curvilínea. Y éramos una generación un poco caótica porque salieron bailarines, teatreros, todo menos arquitectos. Cuando entré a primer año, entró el maestro Matías Geritz a dar clase de educación visual. Fue para mí la apertura a lo desconocido, de hacer una educación multidisciplinaria que era necesaria para mí. Por ejemplo, si vas a hacer escultura en metal, pues tienes que saber soldar. Aprendí a soldar. Si tienes que imprimir, hay que saber cómo se manejan las tintas, qué es el papel. Tenía yo una gama así muy amplia para desarrollar mi curiosidad, mi creatividad, ¿no? Entonces, con Matías Geritz le preguntaba, maestro, ¿cree que estoy mal, que me voy por todos lados? Dice, no, ese es lo mejor, porque cuando uno puede abarcar más, tiene más herramientas para poder crear, ¿no? De ahí entré a trabajar con antropólogos, que me llamó mucho la atención porque en los estudios de arquitectura y eso no le dan a uno estudios sobre la arquitectura popular, ¿no? Cómo vive la gente en México. Entonces, con los antropólogos empecé a tener otros intereses que me ligaban un poco más al conocimiento del lugar donde estoy, que también eso influyó en muchos cambios. Finalmente terminé arquitectura, no me recibí porque mi tesis era museos. Empecé a trabajar con Ramírez Vázquez y trabajaba yo con Níker Larrauri y con Mario Vázquez y hacíamos proyectos en los que yo entraba como freelance. Entonces así me podían contratar y me podían pagar. Entonces esos fueron mis años de los 60 a los 68, 69, que hice muchas cosas de montaje. En 60 yo me caso con Felipe Ehrenberg y él venir de una familia europea, americana. Él hablaba también muchos idiomas. Aquí en México nos desarrollamos dentro de un ambiente que no era muy común para los demás artistas, porque teníamos muchas relaciones de artistas que venían de fuera, ¿no? Americanos, franceses, de todos lados. Y en la casa siempre había gente quedándose con nosotros, de todos sabores y colores. Vino 68, hubo una participación directa con el movimiento estudiantil. Hubo también como emocionalmente un cambio entre nosotros que nos obligó a irnos en 69 a Londres. Coincidimos también, por ejemplo, con gente que emigró a Londres, como Caetano Veloso, el músico brasileño, también que huían de la dictadura. Gente también que huyó de la dictadura de Argentina. Entonces, Londres nos acogió por su particularidad, porque los ingleses no son muy abiertos como es el francés o el italiano, son cerrados. Todos los que veníamos de todos los países como refugiados, ¿no? Aunque nosotros no éramos refugiados políticos, pero éramos autorrefugiados, ¿no? Aquí había en los 60
pues muchísima censura para producir, que la compartimos mucho con Margaret Randall, que fundó el Corno Emplumado, y que era la primera revista en el mundo de poesía internacional bilingüe. Y a través de Margaret conocimos muchos de estos artistas políticamente involucrados en acciones, y con la necesidad de que, como no eran publicados por toda la censura que había, tanto en Estados Unidos también como en México, hubo una necesidad de pensar en cómo ser uno su propio editor. Pues no se llamaban en ese momento libros de artista. Eran producciones de la necesidad de crear, ¿no? O sea, un poeta, pues de crear un poema, un artista de visual, de ilustrar, por ejemplo, ese poema. Y empezaron a ver esas colaboraciones. Entonces, cuando nosotros llegamos a Inglaterra, el primer año yo todavía estuve estudiando en Goldsmith College, y iba yo a estudiar diseño. Entonces Felipe y yo nos habíamos separado, y yo vivía con mis hijos, él vivía por otro lado, andaba en Nueva York, todo. Y a mí, con otros artistas ingleses, se me ocurrió crear un centro de arte que abarcara tanto impresión como textil, como telar, como diseño de vestuario, porque empecé yo a hacer vestuario para el teatro, de formar un grupo que pudiéramos vivir en un lugar y que pudiéramos compartir los gastos, yo que tenía mis hijos, de que crecieran en un ambiente más libre y no tan encerrado y todo. Entonces era el lugar ideal como para crear un centro de arte que nos trajera todos estos amigos que venían a visitar, que pudieran hacer cerámica, que pudieran hacer el diseño textil, y empezamos a invitar a gente que viniera a trabajar con nosotros. Entonces Felipe se volvió a unir a este proyecto y formamos la editorial que se llamó Boyes Press, que empezamos a producir pequeños tarjetas postales, panfletos, cómo crear gas metano a través del excremento de las gallinas, por ejemplo, cómo sembrar cosas de agricultura orgánica, cómo alimentarse de cosas saludables. Empezamos a hacer como folletitos educacionales, pero no eran libros de artista. Entonces, poco a poco venían más amigos. Ay, no, pues es que yo quiero hacer un poema sobre esto, sobre el otro, ¿no? Sí, está muy bien. Entonces, teníamos un mimeógrafo. Después tuvimos una máquina más grande de offset. Entonces, empezamos a producir más libros. En ese momento, los libros se llevaban a librerías que se vendían en 1 libra, en 2 libras, o sea que de eso no podíamos vivir. Yo seguía trabajando en Londres haciendo vestuario, y con eso alimentaba también el otro proyecto. Entonces, a través de todas estas cadenas de amigos, artistas, escritores, poetas, visuales también, hicimos como una red de gente con intereses políticos, y para combatir esa necesidad de crear sin barreras, ¿no? Dentro de los límites poder producir. Esa cadena nos sirvió para seguirnos comunicando y seguir fomentando ese espíritu de libertad.
Lo que pasa es que fue un proceso de cambios muy fuerte, pero continuo. Por ejemplo, en los 60, el interés por la desmaterialización del arte, ¿no? De no crear obra para vender. Yo nunca he creado obra para vender. Toda la obra es realmente producto de mi curiosidad, de mi necesidad de crear. Nunca he estado ligada a las galerías tampoco, ¿no? Porque no vendo ni compro, ¿no? Me gusta ser muy autosuficiente, ¿no? En mi caso yo no hice muchísimas cosas de postales para enviar porque era precisamente en los años 70. Las tarjetas postales, el uso del correo más bien, para distribuir folletos y panfletos políticos, fue muy bueno, porque en el correo en ese tiempo no abrían los sobres. Entonces podía uno mandar realmente cosas políticas muy duras, porque así recibíamos. De allí surge el arte postal. Después nos volvimos a separar y ya yo me fui a Holanda y Felipe se regresó a México. Yo estaba un poco cansada de estar imprimiendo para todos y mis cosas siempre las dejaba a un lado, ¿no? Yo tenía muchas ganas de desarrollar más mi obra que estar haciendo obra para los demás. Entonces fue por eso que decidí yo quedarme en Holanda, entré a la academia y empecé a trabajar mi propia obra, ¿no? Ese es el primer libro, el de las flores, que hice del jardín de mi casa en Devon. Entonces ese fue mi primer intento de empezar a compaginar mi vida, ¿no? Cuando casi yo recién llegaba de Europa, nos dieron una comisión de hacer todas las serigrafías para el Hospital Ángeles del Pedregal cuando se inauguró. En ese momento teníamos que pagar pues a Hacienda. Hice unos grabados, unos dípticos, canciones nómadas se llaman, ¿no? Eso es de un viaje que hice en Egipto y hice los grabados. Luego hay otra serie de laberintos que hice en serigrafía. Yo pinto sobre la malla. Con la malla imprimo, que es un método un poco más ligado al textil que a la serigrafía contemporánea que todo mundo usa. Yo dibujo sobre la malla, imprimo el color, lavo la malla y sobre el mismo registro vuelvo a trazar y es casi como una técnica de textil. He enfocado mi creatividad a un recipiente y ese recipiente, por razones naturales de mis viajes, de moverme tanto y todo, tiene que ser un recipiente ligero, tiene que ser un recipiente que se compacta. Es como una caja mágica que cuando lo abre se desdobla y crea otro mundo, lo que son en realidad los libros. Uno cuando lee y se concentra, el libro se lo come a uno, ¿no? En mis libros es como descubrir algo y sacar más y más y más y volverlo a cerrar, y es una parte íntima de ver las cosas. Sueño mucho, tengo ganas de hacer los elementos, ¿no? Entonces voy a
hacer un sol muy grande, una luna, un bloque de tierra, agua. Me voy a lo básico, ¿no? O sea, me voy a Inglaterra porque hay una feria de libros, de artistas, de publicaciones, de todos los que hemos estado trabajando, que somos editores independientes. Entonces, pues todos estamos ya grandes. Hay poca gente joven, pero nos vemos cada año. No necesariamente vendemos, pero la pasamos muy bien los días de la feria, ¿no? Soy conservadora de la colección de vestuario del ballet de Aleco de Marc Chagall en Francia, que todavía hago diseño todos los montajes, ¿no? De acuerdo a la coreografía, pero la tengo que adaptar al lugar en que se va a mostrar. Entonces todavía tengo ese vínculo, ¿no? Esa relación todavía de trabajo. Soy Marta Elion. Nací en este país ¿no? En 1937, tengo 88 años y pues desde chica me he dedicado a alterar la vida cotidiana de toda mi familia, ¿no? Entonces, y quiero compartir con ustedes lo que he hecho y deshecho en todo este tiempo. Pues Londres. Las palabras pueden ser dibujadas o los dibujos pueden ser hablados. Los árboles. Una me llevó a la otra. En la danza hindú estaba relatando batallas y actitudes marciales. Entonces, cuando dejé de bailar danza hindú, pues eso me llevó a aprender tai chi y kung fu. Marcus Retz, que es un artista suizo, Panamarenko, que es belga. Uy, tengo muchos. Los libros de Edward Said, los libros japoneses de Haruki Murakami, la japonesa. Creo que muy íntimo, muy personal. No soy pública. No trabajo para las masas.